Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a revisar los ejercicios de la actividad número 7. Particularmente vamos a trabajar con los ejercicios relacionados a el análisis financiero de los estados financieros de una empresa dedicada a actividades de logística inversa. Las métricas de rendimiento que se nos han solicitado están en la presentación, en la descripción de las actividades. Son 6 métricas de rendimiento, las cuales no fueron, son consideradas como parte de los conocimientos previos antes de cursar el octavo semestre donde estamos. Estas 6 métricas están definidas más adelante. Las tenemos definidas, de hecho aquí las estoy definiendo en un libro de Excel. Aquí están las fórmulas. Les voy a compartir esta plantilla para realizar ejercicios. Aquí tenemos entonces los dos estados financieros que nos proporciona el ejercicio, el balance general y el estado de resultados. Previamente he registrado los montos que nos proporciona los ejercicios, y lo que vamos a hacer, es el total de activos circulantes, que son los activos que vamos a poder hacer líquidos en el corto plazo, es el efectivo que tenemos, más las cuentas por cobrar, más los inventarios. Los activos fijos, pues constituye la maquinaria y el equipo que tenemos. La depreciación es una cantidad negativa, incluso lo dice el estado financiero del ejercicio, más los terrenos, más los intangibles. De esta manera vamos a tener un total de activos que son los activos circulantes más los activos fijos. En un balance general, los activos circulantes deben ser igual a los pasivos. Lo que vamos a hacer en este momento ahora es recibir o registrar los pasivos circulantes. Ya tenemos cuentas por pagar y los pagarés. Eso nos va a dar un total de pasivos circulantes que son los pasivos que tenemos que cubrir en el corto plazo. Por otra parte, los pasivos a largo plazo se componen de deuda y de impuestos. En este caso, el total de pasivos a largo plazo pues sería la deuda más los impuestos. El total de pasivos es la suma, ya lo había registrado previamente, pero aquí lo vamos a volver a registrar. Es la suma de los pasivos circulantes más los pasivos a largo plazo. De esta manera ya tengo un total de pasivos. Y lo que también debemos de considerar, esto debo señalar, se estudia a detalle en la evaluación. Una de las materias donde lo debieron haber revisado a detalle es en evaluación de proyectos logísticos, particularmente el estudio financiero, el análisis financiero del proyecto, es donde se analizan estos estados de resultados. Ahora bien, el capital contable se compone de 3 elementos: capital social o patrimonio de la empresa, utilidades del ejercicio, utilidades retenidas. En los datos de entrada se está señalando que utilidades del ejercicio es 0 y utilidades retenidas también es 0. Por lo tanto, la diferencia que vamos a tener entre total de activos y total de pasivos va a representar el capital social con el que cuenta la empresa. Esto sería el total de activos menos el total de pasivos. Este capital social pues es el patrimonio, les repito, de la empresa. Y entonces el total de capital contable sería la suma del capital social más las utilidades del ejercicio más
las utilidades retenidas. De esta manera, quisiera que confirmara, antes de empezar a calcular las métricas de rendimiento, que el balance general está, que el balance está íntegro. El total de activos corresponde al total de pasivos y capital contable. Por otra parte, el estado de resultados también es un estado que vamos a complementar. Estos son los datos que nos proporcionan, los datos de entrada. Necesitamos hacer algunos cálculos. Por ejemplo, no tenemos en el estado de resultados, nos dicen que no registran la depreciación. Eso no significa que valga cero. Si ustedes revisan los estados del ejercicio, donde es cero, estamos registrando. Si la utilidad es cero, pues aquí se registra. Si la depreciación hubiera sido cero, lo hubiéramos colocado en este punto de depreciación, es igual a cero. Sin embargo, la depreciación, en este caso el balance general nos reporta que hay una depreciación de cero, y entonces en nuestro estado de resultados debemos de agregar la depreciación. Es un dato que no se registra en el estado de resultados, pero sí está presente en el balance general. Entonces la depreciación la voy a agregar en este momento, es de 400, y la utilidad operativa pues va a ser igual a los ingresos por ventas menos los costos por ventas menos los gastos generales, gastos de administración y gastos de ventas, menos también la depreciación. Y entonces aquí vamos a tener una utilidad operativa de menos 211 millones de dólares, que es la unidad que se está trabajando, millones de dólares. Por otra parte, la utilidad antes de intereses e impuestos va a ser la utilidad que se deriva de la utilidad operativa más otros ingresos. La utilidad antes de impuestos, aquí ya se está señalando que hay intereses pagados, entonces teníamos una utilidad antes de impuestos, pero pues esta utilidad gravable le vamos a tener que quitar los intereses que pagamos en el periodo, y también le vamos a tener que quitar los impuestos que se pagan, de tal manera que al final pues vamos a tener una pérdida de menos 421 millones de dólares. Estos son los insumos sobre los cuales vamos a calcular nuestras métricas de desempeño financiero. Bueno, si estos insumos no son correctos, entonces nuestras métricas nos van a dar valores equivocados. La razón de liquidez, nuevamente repito, estas fórmulas, estos análisis, es algo que ya deberían de dominar en este semestre, pero de todos modos estamos haciendo una retroalimentación para que en adelante esto se pueda corregir. La liquidez corriente o la métrica de liquidez corriente se va a calcular mediante los activos corrientes o circulantes entre los pasivos circulantes. Entonces, esta información la vamos a tomar del estado de resultados, donde veo que el total de activos circulantes es de 1.603. Lo que voy a hacer es referenciar esto. El activo circulante total de activos circulantes es de 1.603. El total
de pasivo circulante es de 189. Y tenemos entonces una liquidez corriente de 8.48. O sea, tenemos 8.5 veces más activos que pasivos. La prueba de ácido, la prueba rápida, es el activo corriente o circulante. Por eso voy a ocupar un paréntesis aquí. Es el activo corriente, total de activo corriente, menos nuestro inventario. Y eso lo vamos a dividir entre el total de pasivo circulante o corriente, que es el que se da a corto plazo. Bueno, aquí lo voy a detallar un poquito más. Arriba tendríamos entonces los activos circulantes, que son 1603, menos el inventario, que son 755, y nuestro pasivo corriente pues es 189. Vuelvo a calcularlo. Lo que voy a hacer aquí es registrar estos valores. Son 1603 menos el inventario, que son 750. A ver, trato de ser un poquito didáctico, pero para la tabla va a ser una fórmula. Los activos corrientes, 1603 menos el inventario. Y de esta manera encuentro la prueba de ácido. Para encontrar la razón de liquidez pueden ocupar estas dos métricas, liquidez corriente o prueba de ácido. Si registraron cualquiera de ellas, el ejercicio era correcto. El margen de beneficio neto se obtiene mediante la utilidad neta entre las ventas. ¿Cuál es la utilidad neta? Pues la que al final del estado de resultados vamos a tener, que es de menos 421. Las ventas las tenemos registradas aquí y entonces tenemos este porcentaje que, dado que tenemos pérdidas, pues va a ser negativo. El margen de beneficio bruto, aquí lo estamos definiendo. El margen bruto pues son las ventas menos los costos de ventas. Entonces las ventas están registradas en esta celda, los costos de ventas están registrados aquí y esa es la utilidad bruta. Las ventas, por otra parte, las tenemos registradas otra vez en esta celda y de esta manera tenemos que nuestro margen de beneficio bruto es mayor. Claro, porque no estamos considerando los intereses que se pagan, que nos están afectando mucho. La rentabilidad neta del activo, pues aquí nos dice que es la utilidad neta entre las ventas por las ventas entre activo total. Esto por eliminación sabemos que si dividimos y multiplicamos por un mismo número se va a cancelar. Entonces esto se va a reducir a las utilidades netas, bueno, la utilidad neta entre el activo total. El total de activos está registrado en el balance general. Y entonces vamos a tener aquí me genera un error porque lo que quiero registrar solo es el signo de igual. Pues en este caso la fórmula es utilidad neta entre ventas entre activo total. Y aquí tenemos nuestra rentabilidad neta del activo. La rentabilidad bruta pues es la utilidad bruta que vamos a tener. Esa
utilidad bruta pues no es otra cosa más que la utilidad de operación. Entonces nuestra utilidad de operación la vamos a dividir entre los activos totales. Y bueno, estoy tratando de ejemplificar a detalle la resolución de este ejercicio. Al final, pues las tasas que debieron de haberse calculado están aquí registradas. Nos falta todavía la ROE, que es la utilidad neta, que ya la tenemos registrada aquí, entre el patrimonio total. El patrimonio total lo tenemos registrado en el balance general y pues es lo que conocemos también como capital social. De esta manera, entonces, damos solución a la actividad número 7. ¿Qué tenemos que hacer para el ejercicio número 2? Bueno, pues habrá que cambiar estos valores, ¿sale? Y aplicar las fórmulas que tenemos aquí. Espero que esto les haya servido para en futuras ocasiones abordar este tipo de problemas financieros.